A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este su Informe RCR en su emisión vespertina. Trabajaremos para ustedes en la gerencia general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilix Arcaya, en la coordinación y producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, Víctor Mejía y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras distintas plataformas digitales, en Twitter, @RCR750, en nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal en YouTube, RCR750. De inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento. Una conspiración fuera del Consejo Nacional Electoral para desconocer la voluntad popular e impedir el normal desenvolvimiento del proceso comicial en el estado Barinas, denunció el rector principal del CNE, Roberto Picón, en sus redes sociales. El funcionario advirtió que lo sucedido representa un retroceso importante en el camino que se intenta construir en el respeto del voto y las instituciones. A través de un hilo en su cuenta en Twitter, Picón enumeró las acciones que empañaron el proceso en la entidad llanera, como por ejemplo el impedir que se recibieran las actas en las zonas más recónditas de Barinas, además de obstaculizar la totalización, adjudicación y proclamación del ganador, al fabricar una inhabilitación política institucional. Además, denunció el secuestro de las atribuciones del poder electoral tras la decisión del TSJ, que anuló el resultado de la elección el pasado 21 de noviembre y convocó una nueva elección para el 9 de enero de 2022. Por su parte, el abogado y defensor de los derechos humanos, Joel García, explicó este martes que las inhabilitaciones políticas en Venezuela son penas, asesorías que se aplican después de una condena penal. Sin embargo, se ha convertido en un recurso que las autoridades utilizan alegremente para impedir la participación de ciertos dirigentes en procesos comiciales. Además, la jurista advirtió que fue en nuestro país una separación de poderes, como lo demuestran las tímidas declaraciones de los rectores del CNE en torno a lo ocurrido en el estado Barinas. Y tampoco hay independencia en el Poder Judicial, tal y como lo denunció la misión de observación electoral de la Unión Europea que estuvo en Venezuela. Vemos que tenemos dos rectores supuestamente que son neutrales y vean las tímidas declaraciones que dan. En Venezuela yo creo que ya hay mayor demostración que esto. Fíjense que la misión de observación acaba de decir de que no se cumple con las mínimas garantías para un proceso eleccionario. Acaba de decir también de que no hay independencia judicial. Y precisamente eso es lo que pasa en Venezuela. En Venezuela no hay separación de poderes. Venezuela no es una república actualmente porque hay un solo poder monolítico que engloba a todos los 5 poderes nacionales. Y cuando el poder público estatal o el poder público municipal pertenece a un factor de la oposición, ya vemos cómo lo anula. Ya Rosales acaba de ganar el estado Zulia y ya le quitaron muchas competencias. O al contrario, en el estado Monaga, a un adepto del oficialismo ganó el estado y le dieron más bien atribuciones. Entonces vemos que en Venezuela es imposible hacer un ejercicio democrático, eleccionario o contar con los poderes que tengan autonomía funcional. Administrativa quizá la pueda tener, pero funcional no la tiene. El abogado García expresó su confianza en el avance de la investigación que adelanta el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, por presuntos delitos de lesa humanidad y reconoció que su labor no es cambiar al gobierno en Venezuela, sino individualizar las responsabilidades sobre los crímenes atroces cometidos en nuestro país. En esa función es que está la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, investigando para determinar e individualizar los responsables de estos hechos. Por eso es que Karim Khan no puede decir que él está para derrocar o sacar gobernantes. No, él está para investigar. Ahora, si el gobernante de turno está involucrado en ello, es lo que tiene que enjuiciarlo, porque precisamente el estatuto de la Corte Penal Internacional no distingue entre que sea presidente de la República o el rango militar, no distingue para ello en nada, sino que es un autor o partícipe del hecho y hay que juzgarlo.
Entre tanto, la abogada y miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, Ana Leonora Acosta, denunció que en Venezuela se ha institucionalizado la impunidad y aseguró que no ha habido mayores avances en las causas de los presos políticos, luego de la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional a nuestro país, más allá de un tímido interés por el Ministerio Público venezolano ante las denuncias de la tortura que han denunciado durante años. Nosotros en la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia hemos venido diciendo el año 2017 que en Venezuela se ha institucionalizado la impunidad y además con la complicidad de los organismos que deben proteger a los ciudadanos. Está totalmente contrario a lo que hoy se pretende establecer, diciendo que no haya impunidad y que haya justicia. Pero esto lleva un camino y un recorrido y es lo que nosotros estamos esperando que suceda y que sabemos que si no sucede internamente, nos quedan los mecanismos internacionales a los que se han accedido ya. Entonces, en este caso, vemos que hay algún tipo de reacción, porque no solo por el caso del teniente Richard Alemán nos ha contactado el Ministerio Público, sino por otras denuncias que hemos realizado con respecto a actos de tortura. Ahora, la gran incógnita que nos develará el tiempo es si en realidad se va a hacer esta investigación de la que hablaba antes, seria, objetiva e imparcial, y se van a condenar a los responsables. Y además de esto, quería agregar que con respecto a las expectativas, bueno, hay todo un camino por resolver. Lo importante acá es que la justicia llegará en algún momento para las víctimas. Esperemos que no sea demasiado tarde y que si estos mecanismos internos de justicia no se activan, el fiscal ante la Corte Penal Internacional está monitoreando estos procesos y todavía quedaría la vía de la Corte Penal Internacional. ¿Cuál es nuestra expectativa? Pues nuestra expectativa es que esto es un camino largo por recorrer. Sería empezar toda una investigación y que hay un elemento que siempre hay que destacar, que aquí no estamos hablando de delitos comunes, estamos hablando de delitos de lesa humanidad y que en este caso debe haber un patrón de sistematicidad que hay que demostrar ante la Corte Penal. Asimismo, la abogada reconoció que la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad atroces cometidos en nuestro país es un camino de largo recorrido y les tocará a los defensores de derechos humanos seguir documentando lo que está ocurriendo en Venezuela. Tendremos que ir evolucionando en estos casos de tortura que nosotros hemos denunciado, estas denuncias, estas investigaciones, cómo van los juicios, como por ejemplo en el caso del capitán Acosta Arévalo, que el juicio quedó paralizado y no se ha realizado ninguna audiencia después de haber sido anulado. Entonces es un gran reto para la justicia venezolana, para las instituciones y para nosotros, los defensores de derechos humanos, de seguir documentando y seguir demostrando y tratando de buscar justicia en el caso de violaciones de derechos humanos. En otras informaciones, el presidente encargado Juan Guaidó denunció este martes que el régimen de Nicolás Maduro llegó al poder con una elección fraudulenta y continuó violando los derechos humanos de los venezolanos. En un mensaje publicado en sus redes sociales antes de su participación en la Cumbre por la Democracia organizada por el gobierno de Estados Unidos entre los días 9 y 10 de diciembre. Convocando elección fraudulenta, cometiendo crímenes de lesa humanidad, secuestrando y torturando disidentes como presos políticos e incluso asesinándolos en sus celdas. Por todo esto, hoy el régimen de Maduro es el primero en Latinoamérica en ser investigado por la Corte Penal Internacional. Destruyeron el país, pero nosotros estamos aquí con nuestra gente trabajando para cambiarlo, resistiendo y luchando por la libertad. Luchamos por elecciones presidenciales libres y justas que le permitan a la gente decidir su futuro, recuperar la democracia y construir una nación donde 6 millones puedan regresar y abrazar a sus familias, incluyendo la mía. Hoy pueden ayudarnos a salvar Venezuela. Puedes ayudarnos a salvar la democracia. Pueden hoy ser parte de cada voz que se une a hacer la diferencia. Juntos podemos traer la luz a tanta oscuridad. Gracias de nuevo, Enes Freedom, y gracias a todos los que se tomaron el tiempo para ver este video, conectar con nuestra causa y seguir adelante. Entre tanto, un grupo de pensionados y jubilados de Petróleos de Venezuela en el interior del país se apostaron este martes a las afueras de la sede de la empresa en Caracas, exigiendo el pago de sus beneficios laborales, tal y como lo retrataron medios de comunicación digitales.
la tercera edad, a pasar calamidades, a pasar tormentos. Vamos a buscarnos, vamos a encadenarnos, vamos a amarrar, aquí vamos vamos a erradicar la protesta y vamos a arrancar la avenida Libertador, porque nosotros venimos a misión pacífica, a reclamar un derecho, como lo establece la Constitución. Con nosotros no... En materia internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, amenazó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, con fuertes medidas económicas si ataca a Ucrania. Ambos mandatarios sostuvieron este martes una esperada cumbre virtual enfocada en las crecientes tensiones en torno a Ucrania, en el temor del occidente a un ataque ruso a gran escala contra su vecino este invierno. En la videollamada comenzó poco después de 15 horas y se prolongó por más de 2 horas. Esta es la segunda cumbre entre Putin y Biden en el año, después de que ambos se reunieran en junio pasado en Ginebra, donde acordaron iniciar un diálogo sobre la ciberseguridad, retomar las conversaciones sobre la estabilidad estratégica y control de armas nucleares y eliminar los obstáculos al trabajo de las legaciones en Estados Unidos y Rusia. En España, las autoridades sanitarias autorizaron este martes la vacunación contra el COVID-19 de los niños de 5 a 11 años a partir del 15 de diciembre, en momentos en el que el país lucha con un recrudecimiento de los contagios. La Comisión de la Salud Pública ha aprobado la vacunación de los niños de esta franja de edad para disminuir la carga de enfermedad de este colectivo, así como la transmisión de la enfermedad a su entorno familiar, indicó el Ministerio de Sanidad en un comunicado. La vacunación de los niños entre 5 y 11 años con una versión reducida de la vacuna de Pfizer es posible que de los países del bloque comunitario desde la Agencia Europea de Medicamentos autorizó su uso el 25 de noviembre. Por su parte, la portavoz del gobierno español, Isabel Rodríguez, descartó la puesta en marcha de nuevas restricciones producto de la pandemia y resaltó la importancia de la vacunación y el uso de las mascarillas para afrontar con seguridad las fiestas de Navidad. De esta manera, la funcionaria indicó que las decisiones se tomarán de forma concertada con las comunidades autónomas y destacó que la situación es bien distinta a la Navidad del año pasado. Yo creo que no debemos de cansarnos en poner en valor el éxito de país que ha supuesto el proceso de vacunación y cómo esto ha sido una respuesta no solo de las autoridades, desde luego del Gobierno de España, acompañado por las comunidades autónomas en su implementación, sino que también se ha debido a una responsabilidad absoluta por parte de la ciudadanía española que ha de ponerse de manifiesto y en valor. Lo que aquí ha funcionado y nos hace todavía estar en una incidencia más baja que en otros países de nuestro entorno es la vacunación y la mascarilla. Es la vacunación y la prevención. Es la ciencia y la prudencia. Y ese sigue siendo el mensaje del Gobierno de España. Atender a la ciencia, proceso de vacunación, ahora centrados en la tercera dosis y también en la implementación de la vacuna a la infancia, a los niños y a las niñas en nuestro país, y a la precaución a través de la mascarilla, a través de la distancia. Creo que la ciudadanía española mostró y ha mostrado mucha responsabilidad y yo creo que en estos días vamos a tratar de hacerlo también todos y cada uno en el ámbito más íntimo y personal, porque entre otras lecciones lo que hemos aprendido de esta pandemia es que podemos disfrutar con seguridad. Y en materia económica, el valor de las exportaciones de bienes de América Latina y el Caribe experimentará un incremento del 25% en 2021, luego de caer un 10% en 2020, informó este martes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. El informe anual al que se analiza la perspectiva del comercio internacional en la región, el organismo explicó que el aumento viene impulsado por el alza de 17% de los precios de exportación y una expansión de 8% de volumen exportado. Los precios internacionales del petróleo seguían en ascenso en horas de la tarde. El WTI de referencia en Estados Unidos se cotizaba en $72.28 el barril, mientras que el Brent de referencia en Europa se ubicaba en $75.64 el barril. Y con esta información de materia económica pasamos a los deportes. El lanzador César Jiménez llegó a los Tigres de Aragua a cambio del prospecto de Anaheim, Livan Soto.
El serpentinero zurdo de 17 temporadas en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional Venezolano y con experiencia de 6 temporadas en Grandes Ligas, este año tiene récord de 1 victoria por 5 derrotas con una efectividad de 5.79. Mientras que Águilas recibió a un prospecto de 21 años que aún no debuta en la liga, pero que este año 2021 jugó en Clase A y doble a un total de 103 juegos con 400 turnos consumidos, conectando 87 hits, 7 jonrones y 52 carreras anotadas y 40 impulsadas. Y así finalizamos este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.